BP Gurús y The Service Desk Institute presentan SDI 24 MX, el evento líder en Latinoamérica de la industria de gestión de servicios de TI y Service Desk. SDI 24 MX es traído a ti por SDI 24 MX, transformando la industria de TI. Julio Esteban Ramos es ingeniero en sistemas, maestro en tecnologías de la información, maestro en administración de empresas y maestro en Big Data and Analytics. Cuenta con las certificaciones internacionales de Scrum Master, Product Owner, Scrum Developer, Enterprise Design Thinking Practitioner, Oracle Cloud Infrastructure Architect Professional, Big Data, Azure, AWS, entre otras especializaciones en tecnologías de la información y comunicaciones. Es trainer en Learn and Think de temas relacionados con Cloud, DevOps, Big Data y analítica de datos. Ha participado en proyectos de implementación de ERPs de escala mundial, migración de datos de infraestructura de TI, analítica de datos, RPA, transformación digital, desarrollo de software y diseño de arquitecturas de infraestructura de TI. Ha brindado consultorías relacionadas con arquitecturas de Big Data, analítica y TI. Muy buenas tardes con todos. Vamos a iniciar este webinar. Es un gusto para mí poder compartir nuevamente acá un espacio con BP Gurús. Es muy grato, la verdad, de estar por acá. Vamos a iniciar con un webinar muy interesante que titula las redes. Deme solo un segundo, voy a compartir mi pantalla y arrancamos. Perfecto. Listo. Entonces, les comentaba, vamos a arrancar este webinar hoy. Lleva por título ¿Cómo las redes neuronales convolucionales están cambiando el mundo? Es un tema bastante interesante y bastante amplio que vamos a revisar hoy, pero para entender esto es necesario retroceder un poquito y vamos a revisar primero qué es una red neuronal, ¿sí? Es el boom de hoy en día en todo el ámbito de la inteligencia artificial. Una red neuronal o una red artificial como tal es un tipo de arquitectura informática que se basa en un modelo de funcionamiento del cerebro humano. Es muy similar. De ahí viene el nombre de neuronal. Entonces, una red neuronal está formada por un conjunto de unidades de procesamiento que se llaman nodos. Estos nodos transmiten datos entre sí, igual que el cerebro humano, igual que las neuronas transmiten impulsos eléctricos, ¿sí? Entonces, las redes neuronales se utilizan en el aprendizaje automático, el cual se refiere o está homologado como una categoría de programas informáticos que aprenden sin instrucciones definidas. En concreto, las redes neuronales se utilizan en el aprendizaje automático profundo. Desde ahí es donde nace el concepto de las redes neuronales. Un tipo avanzado de aprendizaje automático que puede ya sea extraer conclusiones de datos no etiquetados o sin la intervención humana. Por ejemplo, un modelo de aprendizaje profundo construido sobre una red neuronal y alimentado con suficientes datos de entrenamiento puede tener la capacidad de identificar elementos dentro de una foto que nunca haya visto. Ese es hablemos que el máximo potencial que tiene una red neuronal. Deme un segundo, voy a continuar. Perfecto. Entonces, esta es más o menos la arquitectura de cómo está diseñada y cómo está conformada una red neuronal simple, común y corriente, ¿sí? Tenemos los nodos de entrada, las redes, en este caso es la primera parte, la parte de la izquierda, tenemos toda la capa de entrada, los nodos de entrada, que son los que reciben los datos iniciales de cualquier problema. Cada neurona en esta capa representa una característica o una variable de los datos. Luego tenemos al medio, tenemos las capas intermedias o las capas ocultas que se llaman, ¿sí? Estas capas procesan la información a través de cálculos matemáticos. Cada neurona de estas capas, perdón, cada neurona de estas capas está conectada a las neuronas de la capa anterior y de la capa siguiente, con ponderaciones o con pesos que se ajustan de acuerdo a la importancia de cada entrada.
Luego tenemos la capa, finalmente la capa de salida, el output layer, produce el resultado final de la red neuronal, que podría ser una clasificación, un valor numérico o cualquier otro tipo de predicción. Sí, entonces esto es lo que se conoce como una red neuronal simple o común y corriente que todos lo hemos escuchado alguna vez. Tengo algunos ejemplos, algunas analogías que ya la vamos a ver ahora a detalle. Utilicé muchos problemas sencillos de la vida diaria para que lo entiendan mejor, ¿sí? Ahora tenemos, aquí es un ejemplo muy claro, ¿no? Como les decía, ejemplos de la vida real. Tenemos una imagen que va a estar dentro de la capa de entrada o la primera capa. Tenemos la imagen de un gato, de una mascota, de la cual nosotros queremos identificar qué es la imagen. En este caso tenemos la capa de entrada, tenemos las capas intermedias que van a conformar la red neuronal con el objetivo de identificar a qué hace referencia la foto o qué mascota es de la foto. En este caso se asignan pesos a cada una de la red neuronal, de los nodos de la red neuronal, y finalmente tenemos la capa de salida que nos identifica en un porcentaje establecido cuál es el porcentaje de estimación o de predicción con respecto a la foto que nosotros vamos a dar como capa de entrada. Este es un ejemplo muy claro de uno de los varios usos que se puede dar a las redes neuronales, ¿sí? Perfecto. Tenemos algunos tipos de redes neuronales. En este caso tenemos redes neuronales por número de capas. Tenemos dos tipos que son monocapas, multicapas. Las monocapas obviamente son las redes neuronales más sencillas. En ellas la capa de entrada se conecta directamente con la capa de salida. Es algo muy sencillo. Luego tenemos multicapas, como lo vimos hace un momento, cuentan con varias capas diferenciadas. Luego tenemos las redes neuronales por tipo de conexiones. En este caso, la clasificación se basa en el desarrollo de las redes y sus conexiones, ¿sí? Podemos tener dos tipos aquí, redes neuronales no recurrentes y recurrentes. Las recurrentes obviamente son las menos usadas y carecen de memoria de almacenamiento. Y en cambio las redes recurrentes cuentan con memoria y suelen ser mucho más potentes que las anteriores. Luego tenemos las redes neuronales por grado de conexiones. Tenemos dos tipos, como ven, las totalmente conectadas y las parcialmente conectadas, ¿sí? Y luego tenemos ya, o por último, las redes neuronales convolucionales, que es el tema de este webinar, el tema de estudio de hoy, ¿sí? Vamos a continuar. Les voy a Listo. Ahora vamos a, una vez que, bueno, entendimos un poquito como un pequeño overview, una antesala de lo que trata, lo que es una red neuronal, vamos a enfocarnos directamente en el objetivo de este webinar, que son las redes neuronales convolucionales o CNN, que se abrevian, ¿sí? Entonces, una red neuronal convolucional o con sus siglas CNN es un tipo especializado de algoritmo de aprendizaje profundo que se diseñó especialmente por tareas que requieren reconocimiento de objetos, clasificación, detección y segmentación de imágenes. Las CNN se emplean en diversos casos prácticos, ya se ha visto para temas de vehículos autónomos, sistemas de cámaras de seguridad y algunos casos más. Todos seguramente dirán, pero ¿para qué voy a reconocer o por qué voy a usar redes convolucionales para reconocer imágenes? ¿Por qué no puedo usar una red neuronal simple como lo vimos hace un momento? ¿Por qué no lo hacemos? ¿Sí? Les voy a comentar. Estas son imágenes muy típicas, sencillas, en un caso de uso en el que nosotros necesitemos hacer un reconocimiento de imágenes para identificar qué mascota está en cada una de las fotos. En este primer caso tenemos un gato, en el segundo caso tenemos un perro, y si vamos a aplicar un modelo en específico de una red neuronal, nos serviría, nos va a servir de mucho en el caso de que nosotros perdón, en el caso en el que nosotros vayamos a entrenar una red neuronal y siempre usemos imágenes muy similares, muy parecidas para hacer el entrenamiento. Pero ¿qué pasa si yo las imágenes ya no las voy a utilizar de la misma forma? ¿Qué pasa si se fijan bien en estas imágenes? ¿Qué pasa si estas imágenes yo las redimensiono, las muevo, las corto, no sé, les hago algún cambio, por más pequeño que sea, nuestra red neuronal común, simple, ya no funciona bien? Pierde la precisión para poder reconocer el perro o el gato. Eso pasa porque no se asemejan a las imágenes con las cuales yo entrené mi red neuronal originalmente, ¿sí? Perfecto. Entonces, las redes neuronales son buenas aprendiendo y haciendo predicciones siempre y cuando las entradas que le demos definan características específicas, ¿sí? Por ejemplo, si yo voy a modelar
o voy a desarrollar una red neuronal para predecir el precio de un vehículo, yo necesito las características que definan el precio de este vehículo, ¿verdad? Por ejemplo, si yo voy a modelar una red neuronal para este caso, para una predicción para la compra de un vehículo, tengo que establecer las variables, como puede ser el recorrido del vehículo en millas o en kilómetros, como lo maneje en cualquier país, el tamaño del vehículo, ya sea un auto, una sub, una camioneta, un SUV, qué sé yo, cuánto consumen combustible, que es importante para la economía de la persona, el precio de los repuestos, los mantenimientos, de si los voy a hacer en la casa, en un mecánico externo, cuánto se devalúa con el tiempo mi vehículo y obviamente, muy importante, la marca, ¿no? No es lo mismo comprar un carro de una marca X, una marca Y, no es lo mismo. Varía mucho el precio en base a eso. Estas características son muy importantes y pueden significar el éxito o el fracaso de los modelos. Imaginemos que tenemos un modelo para predecir el precio de estos vehículos, pero no consideramos algo tan importante como es la marca. ¿Creen que sea confiable el modelo? Lo dudo mucho. Sí, es muy imposible que mi modelo se asemeje mucho a un modelo de predicción si no considero una variable tan importante como lo es la marca, ¿sí? Ahora, la inspiración para el tema de las redes neuronales convolucionales fue la naturaleza, como ustedes lo están observando ahora, ¿sí? Estas dos personas, estos dos científicos, por ahí en el año, me parece que es en 1960, comprobaron que la corteza visual, la parte del cerebro humano donde se procesan o donde lo que ven los ojos, tienen dos tipos de neuronas diferentes, simples y complejas, ¿sí? Un segundo, avanzo la diapositiva nada más. Ya. Entonces, ellos desarrollaron o comprobaron que la visual, la corteza visual, identifica o tenemos dos tipos de neuronas diferentes, simples y complejas. Las neuronas simples solo ven una pequeña parte del campo visual cada una, ¿sí? Deme un segundo, voy a avanzar esto de acá. ¿Ya? Las neuronas simples hacen esto. Simplemente ven una pequeña parte del campo visual. Entonces tenemos simplemente una pequeña porción. Las neuronas simples lo que ven es una pequeña porción de una imagen que nosotros estemos visualizando. Pero tenemos varias neuronas simples, entonces por ende cubren todo el espectro de la imagen. ¿Sí? Eso es lo que cumplen, la función que cumplen las neuronas simples. Ahora tenemos lo que se llaman las neuronas complejas. Las neuronas complejas hacen el trabajo más macro, más general, es decir, ellas agrupan todo lo que vieron las neuronas simples, las agrupan y se denominan neuronas complejas. Ellas agrupan todo este espectro y su campo receptivo es mucho más amplio, es mucho más grande, ¿sí? Entonces, así más o menos funciona el tema de la corteza visual, ¿sí? Ahora vamos a ver, finalmente, es una imagen, como les decía, me basé mucho en imágenes de mascotas para explicarles un poco el tema de reconocimiento eh, con redes neuronales convolucionales. Entonces, sus neuronas simples en este momento ven esta imagen y cada neurona simple de ustedes encuentra ejes. Luego, las neuronas complejas agrupan estos campos, estos espectros mínimos, se agrupan y encuentran conceptos más complejos como figuras dentro de esta forma, ¿sí? Por ejemplo, ustedes una vez que vieron esta imagen, su cerebro lo que va a hacer es va a identificar ciertas partes de la imagen en la cual ustedes puedan reconocer formas o ejes, como se llama. Por ejemplo, la primera parte del perro, nosotros identificamos unos ojos, identificamos una boca, identificamos unas patas, un cuerpo. Entonces, hablemos que nuestras neuronas complejas lograron identificar gran parte de la mascota. Sí, entonces esto de aquí es eficiente en cualquier posición. Entonces, una vez que nosotros logramos identificar todos estos patrones dentro de las imágenes, lo que se hace es se agrupa y finalmente tenemos ya la imagen completa. Esa es la manera en la que el cerebro humano logra reconocer todos los elementos de una imagen, ¿sí? Ahora, las computadoras no ven las imágenes como nosotros lo hacemos. Lo que ven son una serie, denme un segundo. Sí, esto funciona, como les decía, funciona en cualquier posición. Si ustedes ven la primera imagen, logran reconocer la mascota. Si giramos la imagen, lo logran hacer idéntico. Si volteamos nuevamente la imagen, lo logran reconocer sin ningún problema. ¿Por qué? Porque sus neuronas están adaptadas para poder reconocer patrones agrupados, ejes agrupados, ¿sí? Pero como les decía, las computadoras no lo hacen igual. Las computadoras no ven las imágenes como nosotros lo hacemos. Ellos lo que hacen es
ver una serie de píxeles representados por datos numéricos. Por ejemplo, esta imagen de aquí, de este gato, las computadoras no lo ven así. Ellos lo único que hacen es ver una serie de píxeles, ¿sí? Como ven aquí, son una serie de píxeles representados por datos numéricos. Esa es la manera en la que entiende el computador o representa el computador o visualiza una imagen, cualquier imagen de cualquier tipo. Para detectar ejes es imposible revisar píxel por píxel. Como ustedes ven, esta es una similitud, ¿no? Que esta imagen representada a nivel de píxel tenga esta referencia. No es el mismo píxel, pero es un ejemplo, ¿sí? Entonces, es imposible revisar píxel por píxel de manera individual. Por ejemplo, si vemos este píxel, sabemos que es para lograrlo, necesitamos ver los píxeles que están alrededor del píxel que estamos mirando. Con ello podemos ver si encontramos un cambio drástico en el valor de los píxeles. Entonces, para saber si hay un eje, el proceso de convolución nos ayuda con esta tarea. ¿Cómo hacemos esto? Entonces, lo que vamos a hacer nosotros es lo que la computadora va a hacer para reconocer la imagen es tomar píxel por píxel e ir generando una matriz. En este caso les voy a explicar cómo se hace. Para este caso vamos a tomar un píxel de una imagen en particular y lo vamos a analizar. Si tomamos el píxel, por ejemplo, este píxel de acá, el 191 que está por aquí, debe estar por aquí. Sí, el 191. Lo tomamos y este píxel le vamos a generar una matriz internamente. Así es como trabaja una red convolucional. Tomamos este píxel y le asignamos una matriz. En este caso vamos a hacer una matriz de 3 por 3. A cada bloque o segmento de la matriz le vamos a asignar un peso. Como ustedes ven aquí, si tomamos este ejemplo de esta matriz, le asignamos un peso a cada valor de la matriz. Y con este valor de la matriz asignado vamos a generar unas operaciones matemáticas. En este caso vamos a hacer algo un poco sencillo, simplemente para ejemplo, ¿sí? En este caso lo que hacemos es tomamos cada valor de la matriz y lo multiplicamos por 0 en este caso. Y sumamos todos estos valores por cada píxel, nos da 170. Este valor que nosotros obtenemos lo colocamos en una nueva matriz. De esta manera tenemos que recorrer todos los píxeles generando un espectro o un filtro o una matriz como tal establecida para replicar la imagen en otra matriz. De esa manera se logra identificar a ciencia cierta cuál es o cómo reconoce el computador una imagen con redes convolucionales. Sí, simplemente son cálculos matemáticos que se generan píxel por cada imagen, ¿sí? Entonces lo que hacemos es dividir la imagen en píxeles y a cada píxel lo vamos representando en una matriz, en un filtro, y eso lo replicamos hacia otra matriz y de esta manera replicamos exactamente la imagen que tenemos desde el origen, desde los nodos de origen, y en el medio tenemos las capas ocultas. En estas capas ocultas se agrega una capa adicional que se llama la capa de convolución. Esa capa se encarga de hacer los procesos matemáticos, los cálculos matemáticos, para poder replicar y convertir o replicar una nueva imagen, idéntica a la imagen de entrada, ¿sí? Esa es la manera en la que trabaja una red neuronal convolucional. Simplemente son cálculos matemáticos que nos apoyan a replicar la imagen idéntica del origen al destino. Ahora, si nosotros, la mayoría de gente quizás en algún punto se pregunte cómo se genera el tema de los filtros cuando yo estoy, por ejemplo, haciendo una imagen en Photoshop y aplico un filtro, se aplican justamente las redes convolucionales. ¿Por qué? Porque depende mucho de la matriz en la que yo genere mis cálculos matemáticos. Si yo agrego valores idénticos y los replico a la nueva matriz, es como se generan los filtros, mi rostro idéntico, pero con unos filtros en blanco y negro, con unos filtros alterados. Los famosos Snapchat es como se generan desde redes convolucionales. Cuando ustedes aplican un filtro en Instagram, un filtro en Snapchat, es de esta manera como se generan todos estos temas. Sí, simplemente replico con cálculos matemáticos de imagen de origen hacia la imagen destino y le altero, obviamente, la matriz final, le altero con algunos valores, pero hablemos que la base de la imagen es la misma. Por eso es que yo puedo replicar mi rostro, agregarle un filtro al final y agregarle alguna característica, alguna disfraz, alguna máscara, algún filtro, etcétera. De esa manera es como se logra esto, ¿sí? Perfecto, sigamos. Eh, Hay algunos temas muy importantes dentro de las redes convolucionales que se llama el sobreajuste y la regularización de las redes neuronales convolucionales.
El sobreajuste, como ven aquí en la imagen, les voy a explicar, el sobreajuste es un problema habitual en los modelos de Machine Learning y en los proyectos más que nada de aprendizaje profundo de las redes convolucionales. Esto ocurre cuando el modelo aprende demasiado bien los datos de entrenamiento, es decir, le sobreentrené a mi modelo o aprende, tiene un aprendizaje de memoria. Esto incluye el ruido o los valores atípicos. Un aprendizaje de este tipo conduce a un modelo que funciona bien solamente con los datos que yo le he entrenado, pero no funciona muy bien o funciona mal con los datos nuevos o datos que no ha visto mi modelo, ¿sí? Entonces, esto puede observarse en esta imagen cuando el rendimiento de los datos de entrenamiento es demasiado bajo con respecto a los datos de validación o prueba. Entonces, aquí está, en este gráfico es bastante claro, como ven ustedes a la izquierda, dice, el modelo no está aprendiendo lo suficiente, ¿sí? Y al lado derecho tenemos que el modelo está aprendiendo de memoria. Tenemos un espacio ideal, un ámbito ideal, una línea ideal en la cual el modelo debe mantenerse para que calcule bien la predicción o la identificación de una imagen con datos entrenados y con datos nuevos. Este es, hablemos que es el esquema perfecto en el que debe mantenerse una red neuronal, sí, en este caso la convolucional, para que no exista el subajuste o el sobreajuste, sí, ninguno de los dos lados es beneficioso. Adicional a esto, los modelos de aprendizaje profundo, especialmente las redes neuronales convolucionales, son especialmente susceptibles al sobreajuste, debido a la capacidad que tienen para la alta complejidad y la habilidad para aprender patrones con datos a gran escala. Sí, es muy susceptible a eso. Pero se pueden aplicar, la ventaja es que se pueden aplicar muchas técnicas para regularizar o para mitigar el sobreajuste en la CNN. A continuación les voy a mostrar cómo podemos mitigar estos temas, estos problemas del sobreajuste en un modelo de redes neuronales que me les comparto. Aquí está cómo nosotros podemos mitigar. Tengo algunas estrategias para mitigar el sobreajuste en las redes neuronales. El primer punto es el dropout, o el abandono. Esto consiste, dice, en abandonar aleatoriamente algunas neuronas durante el proceso de entrenamiento, es decir, cuando los nodos o las neuronas ya están sobreentrenadas, una de las mejores prácticas es desechar algunas de las neuronas que ya están sobreentrenadas para que empecemos a generar nuevos nodos, nuevas conexiones, nuevas neuronas. Sí, esa es una de las mejores prácticas que se suele hacer. Otra tenemos la normalización por lotes, el batch normalization. Este de aquí, el sobreajuste se reduce en cierta medida normalizando la capa de entrada mediante el ajuste y la escala de las activaciones. Esta es otra práctica recomendada. También tenemos las capas de agrupamiento. Pueden utilizarse también para reducir las dimensiones espaciales de la imagen de entrada y podemos proporcionar al modelo una forma abstracta de representación. Con esto reducimos un poco también el sobreajuste, ¿sí? Tenemos otra que es la parada anticipada, consiste en supervisar constantemente el rendimiento del modelo con los datos de validación durante el proceso de entrenamiento, ¿sí? Otro de estos tenemos la inyección de ruido. Este proceso consiste en añadir ruido a las entradas o a las salidas de las capas ocultas durante el entrenamiento para hacer más robusto el modelo e impedir que generalice débilmente. Luego tenemos las normalizaciones de L1 y L2. Tanto L1 como L2 se utilizan para añadir una penalización a la función de pérdida en función del tamaño de los pesos, ¿sí? Y luego tenemos el aumento de datos. Este proceso consiste en aumentar artificialmente el tamaño y la diversidad del conjunto de datos de entrenamiento mediante aplicación de algunas transformaciones aleatorias como rotación, escalado, volteo o recorte de las imágenes de entrada. Es lo que les comentaba al inicio. Cuando tenemos una red neuronal simple, si nosotros cambiamos, ajustamos, rotamos, escalamos o volteamos las imágenes, aquí no funciona. La red neuronal simplemente ya deja de identificar la imagen y empieza a hacer unas predicciones erróneas, ¿sí? En este caso funciona mejor porque las redes neuronales tienen cálculos matemáticos más complejos, más sofisticados para poder identificar las imágenes, ¿sí? Ahora vamos a ver un poco de las aplicaciones prácticas de las redes convolucionales. Las redes neuronales convolucionales yo pienso que han revolucionado bastante el campo de la visión artificial con varios puntos de entrada. Puede ser el uno, como ven aquí, la clasificación de imágenes. Las redes neuronales
convolucionales se utilizan para la categorización de imágenes. En estas imágenes se asignan categorías predefinidas. El clásico uso de esto son las redes sociales, ¿sí? Entonces, cuando ustedes etiquetan a una persona, automáticamente él sabe qué persona es. No crean que es magia, sino simplemente es porque se están utilizando redes convolucionales en algunos casos. Otro tema es de la detección de objetos. Sí, se puede identificar y localizar varios objetos dentro de una imagen. Como yo les había mostrado hace un momento, no solamente podemos identificar un objeto, sino varios. Es una de las capacidades más avanzadas. Depende cómo yo configure los filtros o cómo configure los cálculos o las matrices o el ruido dentro de una red convolucional, ¿sí? Esta capacidad es crucial en varios casos de escaneo de estanterías. Por ejemplo, un caso muy práctico es el tema del retail, quizás para identificar productos rápidamente que están por agotarse o están sin stock o debemos aprovisionarlas por alguna promoción en particular, etcétera. Sí, son muy utilizados para esos temas de retail. Y el tema, el último, es el reconocimiento facial. eh, es uno también de los principales sectores de la aplicación de las redes convolucionales. Esta tecnología se puede integrar en los sistemas de seguridad muy tradicionalmente para mejores controles eficientes basados en reconocimiento facial o características faciales como tal, ¿sí? Para que nos ayude a reconocer a los empleados, a la gente de seguridad que está ingresando a una empresa, etcétera, etcétera, ¿sí? Ahora, también tenemos algo de los marcos de aprendizaje para las redes convolucionales, ¿sí? Esto ya está muy en boga desde mucho tiempo atrás, ya no es nuevo. Existen muchos marcos de ellos, como ven, TensorFlow, PyTorch, Keras, son marcos o de entrenamiento de redes neuronales convolucionales y algunos modelos de aprendizaje profundo. Por ejemplo, TensorFlow es un marco de aprendizaje profundo, de código abierto inclusive, que fue desarrollado por Google. Ofrece una serie de herramientas para el desarrollo y la implementación del Machine Learning. También se puede usar para redes convolucionales. Keras creo que es el más usado hoy en día para este tipo de trabajos de redes neuronales. Es un marco de redes neuronales en general en Python. Permite experimentar y desarrollar muy rápidamente este tema. Es de código abierto y se puede usar dentro de otros marcos también como TensorFlow, CNTK y algunos más. Y tenemos el último que es el PyTorch, que fue publicado por la IA de Facebook me parece en el 2015, 16 por ahí. Está diseñado justamente para aplicaciones de procesamiento de lenguaje natural y se destaca también por la eficiencia en redes convolucionales. Sí, está muy usado. Cada proyecto obviamente es diferente, ¿no? Por lo que la decisión depende mucho de qué características son las más importantes para un caso de uso determinado. Entonces, depende mucho de la experiencia del implementador o de la persona que vaya a desarrollar cierto módulo para saber qué librería o qué marco lo va a usar. ¿Sí? Perfecto. Em, Listo, con eso estamos cerrando el webinar. No sé si tenemos paso a las consultas por ahora. Seguro que sí. Muchísimas Ujú, gracias, ujú, Julio, por compartirnos toda esta explicación de manera tan simple de lo que son las redes neuronales tan convolucionales. Y me gustaría pasar algunas preguntas de la audiencia. Si tienen preguntas, por favor, déjenlas en la sección de Q&A. Y mientras tanto, yo tengo una por acá que me dejaron, entonces me gustaría leértela. Dice, ujú. ¿qué importancia tiene el Big Data para el entrenamiento de las redes neuronales convolucionales? ¿Qué importancia tiene el bien? Muchísima. Si nosotros estamos procesando grandes volúmenes de datos, pues nos vamos a encontrar en algún caso un proyecto, como les dije, un proyecto de retail. Yo he estado de lado, no he implementado directamente en un retail una red convolucional, pero puede ayudar muchísimo para el tema de si es retail, por ejemplo, para ayudar a identificar, como les había comentado, déficit de productos, de stock, cómo debo estoquearme máximos, mínimos dentro de un producto, y no solamente en retail, en la industria, en la manufactura, en la medicina, se usa mucho el tema de redes convolucionales para identificación de imágenes. O sea, se me ocurren millones de casos de uso para redes convolucionales. Acá, mira, estoy leyendo alguna pregunta. Dice, qué claridad, doctor, estoy muy sorprendida de cómo hace sencillo usted entender el aprendizaje. Lo felicito. Y acá hay Perfecto. otra pregunta. Dice, ¿cómo se adaptan las redes neuronales para
procesar señales de audio en comparación con las imágenes? Bueno, se manejan o sea, las convolucionales son más enfocadas a imágenes, reconocimiento de imágenes. Para audio, la verdad, no es recomendable una red convolucional, porque hablemos que la fortaleza de una red convolucional es la identificación de ejes o formas o desviaciones dentro de los píxeles. Ese es el objetivo de una red convolucional. Para audios quizás podríamos utilizar otro marco, otro framework especializado justamente para eso. No recomendaría redes convolucionales, quizás. Muchísimas gracias. Ahí está la respuesta a esa pregunta. Y a qué viene otra. ¿Existen modelos o servicios ya preentrenados que uno pueda utilizar de manera de paga para hacer uso de estos modelos que podamos utilizar desde cero? Correctísimo. Es más, o sea, lamentablemente el tiempo es muy cortito, Ari. Si quieres, planificamos otra sesión. Existen herramientas low code para, para para modelar redes neuronales convolucionales y muchas más. Yo quería hacer un caso práctico, pero no nos iba a alcanzar el tiempo ni con todo el ánimo del mundo. Pero sí, existen herramientas low code. Te puedo mencionar una, Nime. Nime trae varios modelos, entre ellos Keras, embebido dentro de Nime, para que tú puedas desarrollar un modelo convolucional y entrenes automáticamente tu modelo y puedas generar todo el pipeline de datos que tú desees. Ujú. Muchísimas gracias. Ahí ya quedó ese ejemplo. Y acá nos preguntan también, Ana Yasmin, ¿qué tecnologías y métodos debe aprender alguien que quiera diseñar y desarrollar redes neuronales? ¿Cómo recomiendas empezar? Ahí hay algunos, a ver, incluso si quieren les puedo compartir, ¿no? Hay algunos roadmap. eh, el tema de redes convolucionales no es algo tan sencillo que lo pueda hacer alguien con conocimientos ligeros de Excel, ¿no? Sin ánimo de ofender a nadie. Pero necesitamos tener algunos conocimientos un poco, bases sólidas de estadística, de matemáticas, de cálculo, para poder, más que nada, para poder entender cómo funciona esto. Los cálculos que yo les di de la manera más sencilla, más breve posible. Pero es mucho más complejo que eso, es mucho más. O sea, ya entender cómo calcula una red convolucional internamente es un poco más complejo. Yo sí recomendaría estudiar un poco cálculo, estadística y matemáticas de entrada para iniciar luego con otros skills más avanzados como ya Python, R quizás, que es muy bueno, y algunas librerías más, como les mencioné, TensorFlow, Keras, PyTorch, que les va a ayudar mucho con esto. Ujú, Muchísimas gracias. Acá tenemos otra pregunta. ujú. Dice Kerlin Varela, dice, ¿nos puedes indicar el propósito principal de las capas de convolución de una red neuronal? Y saludos desde Honduras. Qué gusto, Kelly. Sí, sí le conozco a Kelly, fue mi alumna en Honduras. A ver, me preguntaban algo de las capas, me parece, no te escuché muy bien. Sí, el propósito principal de las capas de convolución. Claro. A ver, el propósito de la capa, a ver, como les había mencionado, una red neuronal simple, tenemos capa de entrada, capas ocultas y capa de salida. La red convolucional agrega una nueva capa en el medio, al lado de las capas ocultas, y lo que hace es justamente estos cálculos matemáticos más avanzados de una red neuronal simple. Y de esa manera yo puedo diferenciar cuando una imagen cambió el eje. Entonces, de esta manera yo puedo identificar, como les mostraba en la imagen del gatito, si yo le redimensiono al gato, le hago más ancho, más alto, más largo, la red convolucional lo que hace es calcular estos ejes que se modificaron, identificando los ejes que se modificaron en la imagen y estos los traslado a la nueva matriz y puedo identificar que simplemente es el mismo gato, pero me eliminaron un pedazo de la imagen de arriba o le movieron un poquito al gatito y simplemente es el mismo gato, pero con algunas características adicionales o diferentes, pero en esencia es la imagen, es el 95% similar a la imagen original. Esa es la función que cumple una capa convolucional dentro de una red neuronal. Ujú. Gracias, Julio. La última, dice, ¿existen modelos colaborativos para las investigaciones conjuntas entre empresas que procuren temas de privacidad organizacional? No conozco ninguna, la verdad. No, lamentablemente no conozco ninguna organización que nos pueda apoyar con eso. O sea, hay otras organizaciones como Kaggle que tienen
varios proyectos de investigación en el que uno puede participar y generar el proyecto, la iniciativa, luego realizo la resolución del problema, del caso de uso, y es como una competencia, ¿no? Si tú sabes, es una competencia donde el que me genere el mejor modelo, pues tiene mejor puntuación. Es más ego porque no hay premio económico ni nada de eso, es más por el ego de estar ahí y saber que mi nombre está ahí y yo fui el que desarrollé el mejor modelo para este caso de uso en específico. Es más, el modelo que yo les presenté ahora fue sacado directamente ahí de un dataset de Kaggle, donde están toda un dataset gigante de imágenes. Estaba preparando un modelo un poco rápido, la verdad, para hacerlo en low code, pero como te dije, no nos iba a avanzar el tiempo para hacer un modelo rápido de red convolucional que me identifique si esta imagen que le presento es un gato o es un perrito. Entonces, algo así, pero quizás estas plataformas Open Data nos podrían ayudar. Ujú. Muchísimas gracias. Ahí las preguntas. Tienen algunos segundos más para ver si tienen alguna otra pregunta. Claro. Aprovechemos que Julio es un experto y podemos destacar aquí que lo hace lo complejo ver tan simple. Entonces, gracias, Julio, por hacernos esta charla tan increíble. Y pues, sin más, creo que ya no hay más preguntas. Agradecemos muchísimo tu participación a nombre del Service Desk Institute y de BP Gurús y pues cerraste el día de hoy con muchísimo éxito. Agradecemos que nos acompañes desde Ecuador y a toda la audiencia también. No se pierdan el día de mañana, nuestro tercer día de conferencias virtuales. Comenzamos a las 10 de la mañana con Gabriela Ramos, la importancia de la ética en la inteligencia artificial en la industria de las tecnologías de la información. No se la pueden perder, ella es representante de la UNESCO, entonces creo que conecta un poco también con lo que Julio nos acaba de presentar y pues gracias a todos por su participación. Esto fue SDI 24MX, nos escuchamos mañana. SDI 24MX, el evento líder en Latinoamérica de la industria de gestión de servicios de TI y Service Desk, fue traído a ti por SDI 24MX, transformando la industria de TI.